Que tal? Moi bons días a todos e a todas. Benvidos, benvidas a vosa casa, esta casa da Confederación de Empresarios de Pontevedra. E hoxe celebramos, 3 anos despois, este foro empresarial pola igualdade. Por deferencia ás persoas que nos acompañan e que veñen desde fora, máis alá de que esas persoas na intimidade falan galego, imos deixar a lingua máis fermosa do mundo a un lado, é a lingua de Bolboreta, de Afouteza, de Tanxugueiras, 3 palabras en feminino, e trataremos de atopar solucións, ideas, reflexións sobre a importancia da muller no texido empresarial en términos globais, nos sectores diferentes que ten esta sociedade. Buscaremos el modo de compartir, de reflexionar, de indagar, de promover todo aquello que rodea a la mujer y que la mujer encuentre de una vez por todas ese lugar que le corresponde en esta sociedad por conocimiento y por sabiduría. Y queremos comenzar con una sonrisa. Les voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Paula Stone, es una mujer norteamericana que antes fue hombre, consecuentemente ella conoce perfectamente cómo es la travesía en el paso, en el proceso de ser un hombre para convertirse en una mujer, las dificultades, los obstáculos que ha tenido que lidiar Paula Stone a lo largo de su vida. Ella posiblemente sea un símbolo de lo que es la desigualdad en esta sociedad y ella es una de las principales batalladoras que tenemos en el mundo tratando de equilibrar todas las zonas de confrontación. Pero es que además Paula lo explica perfectamente, lo explica con una sonrisa, como diríamos en Galicia, explico con retranca, a nosa retranca, con humor, con naturalidad y probablemente con la intención de desdramatizar, haciéndolo todo muy sencillo. Ella es Paula Stone, de alguna manera, con permiso del presidente, la voy a incorporar a este foro como la simbólica madrina de esta mañana. Paula Stone. I was a successful, well-educated, white, American male. I knew from the time I was 3 or 4 years of age I was transgender. In my naivete, I thought I got to choose. I thought a gender fairy would arrive and say, okay, the time has come. But alas, no gender fairy arrived. So I just lived my life. I didn't hate being a boy. I just knew I wasn't one. Went to college, got married, had kids, built a career. But the call toward authenticity has all the subtlety of a smoke alarm. And eventually decisions have to be made. So I came out as transgender and I lost all of my jobs. It's not easy being a transgender woman. I am learning a lot about what it means to be a female. And I'm learning a lot about my former gender. I have the unique experience of having lived life from both sides. The differences are massive. So I'll start with the small stuff, like the pockets on women's jeans. What? Can't put a phone in there. Paper clip, maybe. There is never a time in the life of a male that he has to worry about whether or not an article of his clothing is accidentally going to drop into the toilet. Not a long sweater, not a belt, nothing. I get my hair cut about half as often as I used to, but it costs 10 times as much. I keep bumping into gender differences everywhere I go. Apparently, since I became a female, I have become stupid. I guess it's the loss of testosterone and the arrival of estrogen that has caused me to lose the brain cells necessary to be a fully functioning adult human. Either that, or I'm as smart as I ever was. It's just now I'm constantly being subjected to mansplaining. I was in my local Denver bike shop, and a young summer employee said, "Can I help?" And I said, "Yeah. Can the frame of an older Gary Fisher mountain bike start to flex and bend enough that it causes the rear brake to rub?" He said, "Well, disc brakes need regular adjustments." I said, "I know that. And in fact, I do my brake adjustments."
He said, oh, well, then your rotor's bent. It's bent. I said, yeah, my rotor's not bent. I know a bent rotor. With condescension, he said, well, what do you want me to do? I said, you could answer my question. This happens all the time now. I have to go 3 or 4 rounds with someone before I get a direct answer. And there's a deeper issue. The more you're treated as if you don't know what you're talking about, the more you begin to question whether or not you do, in fact, know what you're talking about. Right? I understand a woman's tendency to doubt herself. Do you ever notice if a woman is in a meeting with a group of men and she knows she's right, she apologizes for it? She says, I'm sorry, but I don't think those numbers add up. You know, you don't have to apologize for being right. To the women, I want you to know you are far more capable than you realize. You are more powerful than you know. And to you guys, I do understand. I never thought I had privilege, but I did. What can you do? You can believe us. When we tell you that we might have equality, but we do not have equity. It is not a level playing field. It never has been. You can be a part of the solution. By elevating us to equal footing, you uniquely have that power. Thank you. Ella es Paula Stone, de hombre a mujer, todo lo que ha aprendido, las dificultades que ha tenido que superar, y lo cuenta de esta manera, con una sonrisa. Entramos en calor, entramos en materia. Tiene la palabra Blanca Ana Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Confederación Empresarial de Pontevedra. Blanca Ana García Rodríguez. Hola, buenos días. No hay ninguna contradicción entre la igualdad y la libertad. La igualdad es el alma de la libertad. Aunque hayamos avanzado tanto en estos años recientes, no debemos dejar de reivindicar la igualdad con fuerza y coraje, tanto en la vida profesional como en la personal. No me voy a extender, ya que hoy contamos con grandes mujeres cuyo testimonio nos inspirará. Son el ejemplo vivo de que puede romperse el techo de cristal. En la Confederación Empresarial de Pontevedra creamos en 2020 una comisión de igualdad que pretende ayudar y empujar a que las empresas vean con naturalidad lo que es normal. En la CEP luchamos cada día para lograr la igualdad real y efectiva a todos los niveles, pero para conseguirlo también necesitamos vuestra implicación, respaldo y colaboración. Con ello seremos empresas fuertes, sostenibles y con valores sólidos. Nos convertiremos en un ejemplo a seguir. Os invitamos a ser nuestros cómplices para liderar el auténtico cambio que lleve a la sociedad a un futuro mejor. Ya es hora de pasar de los discursos a la acción, dejar huella con decisiones y actos concretos que nos definan ante la opinión pública y la sociedad como agentes del cambio. Solo podemos conseguirlo con convencimiento sincero. Los valores no deben de ser cosmética para las empresas, deben de ser su médula e implicar a todos sus actores. Con este foro pretendemos poner nuestro granito de arena en esta causa, con un esbozo de la rutina que debemos seguir. Conocemos los desafíos que tenemos por delante, son retos que exigirán de todos nuestro esfuerzo para superarlos con éxito, pero merecerán la pena. Nos gustaría que, como en 2017, este foro se convierta en la celebración de la experiencia de las mujeres que hoy nos acompañan. Gracias a ellas, todos hemos avanzado. Son mujeres directivas que se han consolidado como referentes en sus sectores de actividad a pesar de las dificultades que aún impone la desigualdad. Os animo a aprovechar este encuentro, reflexionar cómo podemos contribuir de forma individual y también colectiva en la igualdad de las empresas. Qué cambios debemos de hacer para que se convierta en una realidad y descubrir hasta dónde podemos llegar unidos. Como presidenta de la Comisión de Igualdad de la CEP, os animo a que en vuestras pymes sigáis el camino, no solo ahora, sino también como estrategia de futuro. Un camino en el que os garantizamos estaremos a vuestro lado, acompañándoos, guiándoos en la medida de las posibilidades. Os invitamos a ser nuestros cómplices para liderar el auténtico cambio que lleve a nuestra sociedad a un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Blanca Ana García Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Confederación. Ahora, en este proceso de inauguración del foro, tiene la palabra Celia Ferrero Romero, que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Autónomos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, evidentemente, agradecer a la Confederación Empresarial de Pontevedra su invitación. Estoy encantada de estar aquí. Y me gustaría empezar simplemente esta inauguración con una anécdota. Una anécdota que además me ha pasado hace muy poco para que veáis dónde está el talento en las mujeres. Ayer, nada más llegar del aeropuerto, al entrar en la habitación del hotel, me rompí el tacón de la bota. Eso siempre me pasa con las prisas, siempre tengo algún tipo de accidente. Quiero decir, porque siempre voy corriendo, tengo 3 niños, o sea, mi vida es así. Y pensé cómo lo soluciono. Luego, claro, a las 9 de la mañana una zapatería o un zapatero en Vigo, sabiendo que a las 9:30 tenía que intervenir, iba a ser un poco difícil. Y entonces tiré de una cosa que es maravillosa, que se llama solidaridad femenina. Y aquí tienen una persona de prensa que se llama Aide, que es el único contacto que tenía. Y efectivamente, lo que hago es ponerme en contacto con ella a las 7 de la mañana para decirle, oye, me ha pasado esto y es que no puedo, no tengo otros zapatos. Y entonces aparece a los 20 minutos con 2 pares de zapatos y una pomada antiinflamatoria para el tobillo. Imaginaros ese talento dirigiendo una empresa. El problema que tenemos es que el 50% que somos la población de mujeres no tiene acceso muchas veces a ese ascenso, a llegar ahí. Y estamos desperdiciando algo que es enorme. El talento femenino es algo que se está desperdiciando una y otra vez y, sin embargo, tenemos tanto que aportar. Pero eso no es culpa de las empresas, eso no es culpa de nadie, eso es culpa de que llevamos muchísimos años con ciertos sesgos culturales que son los que tenemos que superar. Y para eso, uno de los primeros es que tienen que haber las estructuras sociales suficientes, tanto de formación como de cuidados, para que no seamos nosotras las que nos tengamos que quedar en casa. Yo creo que eso es una de las partes más importantes. Y sobre todo, lo que hay que intentar hacer es ayudar a pymes y autónomos, precisamente a que se feminicen y que vayan poco a poco integrando todo ese talento que mañana les hará más productivas. Hace poco la Fundación COE, junto con el Instituto de Estudios Económicos, presentaba un estudio con Closing Gap también que decía que superar la brecha, es decir, recortar la brecha o eliminar la brecha en pymes y autónomos supondría 2,8 millones de empleos, 10 puntos porcentuales del PIB más a través de 131.000 millones, simplemente recortando esa brecha. Hagamos todo lo posible para eso y eso se hace ayudando a las empresas a hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Celia Ferrero Romero, vicepresidenta de la Asociación de Autónomos, Asociación Española de Autónomos. Y ahora tenemos un mensaje a través de la pantalla. Vamos a escuchar al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Muy buenos días a todos, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado de poder dirigirme a vosotros en esta inauguración del Foro Empresarial de Galicia por la Igualdad, ¿no? Por supuesto, un saludo a las autoridades presentes y, cómo no, enhorabuena, ¿no?, al trabajo y a la Confederación de Empresarios de Pontevedra, ¿no?, mis buenos amigos de la CEP. La verdad, por encabezar esta iniciativa por la igualdad. Hace días, en una jornada también sobre igualdad en la que participé en Madrid, yo le comentaba a los asistentes que parece mentira, ¿no?, que la igualdad sea un reto y no una realidad en el año 2022. Pero hay que reconocer que así es, ¿no? Y he podido comprobar, viendo el programa que habéis preparado, que a lo largo de la jornada vais a abordar, ¿no?, o sea, temas, la verdad es que muy interesantes y de máxima actualidad, ¿no? Como, por ejemplo, la mesa sobre la tecnología en femenino, ¿no? O sea, pues para analizar el modo de minimizar, ¿no?, en este caso, la brecha de género, ¿no? Y hoy, la verdad es que es así porque se sigue viendo en las carreras STEM de cómo de cada 4 personas que participan, 3 son hombres y 1 es mujer. Y de esa una, el 50% está estudiando medicina. Por tanto, me parece muy interesante el trabajar en esta línea, ¿no? Yo creo que también vais a hablar
como no podía ser de otro modo, yo creo en un aspecto fundamental que necesitamos en España, ¿no? Que es la palabra talento, ¿no? Y aquí veo talento empresarial con M de mujer, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra sociedad, nuestra economía, lo que sobre todo requiere es talento y talento para el desarrollo pleno, ¿no? Yo creo que no nos podemos, no podemos prescindir de ningún talento en toda su diversidad y en el caso que nos ocupa hoy del talento femenino. Yo creo que es clave, ¿no? Yo creo que los que me conocéis sabéis que desde que asumí la representación de todos los empresarios españoles al frente de la presidencia de COE, va a hacer ahora 4 años, tuve muy claro que iba a rodearme de los mejores. Y repito, de los mejores. Y al margen de si se trata de hombres y mujeres, y más allá de mis palabras, los hechos están ahí y ponen de manifiesto ese compromiso. El 65% del equipo directivo de COE son mujeres y en la alta dirección el 50%. ¿Por qué? Porque son los mejores, sin ninguna duda, ¿no? Y otras de las apuestas decididas, yo creo que hemos hecho en COE, también es la formación en femenino. Y ahí tenemos el proyecto Promociona, donde han pasado más de 800 mujeres, donde han promocionado a puestos de alta dirección el 50%. El proyecto Progresa, donde han participado ya casi 600 mujeres dirigido a líderes emergentes para arrancar a empezar a ser directivas, o un proyecto magnífico, maravilloso, que llamamos Chicas Imparables, para formar liderazgo a jóvenes de 15 a 17 años, que los sábados están con mentores, trabajando, estudiando, presentando proyectos empresariales y donde ya han pasado 300 chicas de 15 a 17 años. Y yo creo que las empresas españolas, que quede claro, yo creo que son súper conscientes de su papel en este cambio para esa palanca al cambio y para empezar a gestionar estos modelos a seguir. Por eso yo creo que presentar hoy, ¿no?, experiencia de éxitos en empresas pioneras, en la implementación de medidas, ¿no?, en este sentido de la igualdad, yo creo y que son la realidad de las compañías, yo creo que son un buen ejemplo para que todos lo vayamos estudiando y trabajando, ¿no? Y como me habéis oído decir en alguna ocasión, la suma del talento es evidente, ¿no? Es 50 más 50. 50 más 50 es lo que hace 100. Y yo creo que es evidente y yo creo que no tiene mucha discusión, ¿no? Y es por eso y por esa suma de ese talento por lo que realmente esto nos hace a todos mucho más grandes y la verdad es que yo creo que España lo necesita precisamente para recuperar ese ritmo y para ganar ese futuro desde la economía, desde lo que es el crecimiento, de lo que es un país moderno que todos queremos y necesitamos. Un saludo de verdad, Galicia, y de nuevo enhorabuena por esta jornada, porque yo creo que es muy importante seguir trabajando en esta línea. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Antonio Garamendi. También queremos que les salude la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Presidente de la Confederación, querido Jorge, miembros del Consejo Asesor, presidenta de la Comisión, vicepresidenta de ATA. Muchísimas gracias por dejarme participar en este foro que solo con echar un vistazo a la sala y con ver el programa vemos que hay muchas mujeres con talento aquí, muchas mujeres con talento femenino que desde luego es más que necesario en nuestra sociedad. Y además responsables de instituciones públicas, de las empresas más importantes, de entidades deportivas, de sindicatos. Por lo tanto, todo el espectro va a estar aquí representado y es verdad que las cosas han empezado a cambiar, hemos superado muchos escollos para alcanzar puestos directivos y desde luego en puestos que tradicionalmente eran masculinos y no solo puestos directivos, sino como decía también, lo decía el presidente de la COE, ese sector tan específicamente masculino como es la tecnología. Bueno, pues vamos avanzando en todos esos puestos y vamos dirigiendo con esa visión que yo creo que es muy importante porque es verdad, las mujeres tenemos una forma diferente de encarar el día a día, una forma diferente de afrontar los problemas y yo creo que ese talento femenino y que aporta soluciones además y hace orden, organiza, porque en una empresa es muy importante una mujer para que organice, creo que es fundamental y por lo tanto vamos por el buen camino. Sin ninguna duda todas sois un ejemplo a seguir y yo contando alguna anécdota siempre os recuerdo que yo cuando empecé política iba a algún acto público
al principio de todo me preguntaban, ¿y tú de quién eres la mujer? Y digo, no me lo puedo creer. Y digo, no, yo no soy la mujer de nadie. O sea, sí, soy la mujer de mi marido, pero no soy la mujer de nadie en este evento. Y esto me pasó más de una vez, por lo tanto creo que esas son las cosas que debemos de cambiar. Lo que decía es que sin ninguna duda sois un ejemplo a seguir y creo que hay muchas mujeres ahí fuera que todos los días pelean por estar con las mismas oportunidades, porque es una cosa que yo creo que es muy importante. No queremos que nos traten distinto, queremos que nos traten igual y tener la misma posibilidad de poder demostrar todo lo que valemos, ¿no? Y nuestras instituciones públicas y sin ninguna duda vuestras empresas son una referencia para esta labor. Debemos de fijarnos en que el resto de los ciudadanos, tanto en el sector público y como en el sector privado, lo que quieren es erradicar esta desigualdad. Y además la igualdad la debemos de promover todos los días y todos. Yo creo que el tema de la igualdad es un tema de hombres y de mujeres. Necesitamos a los hombres, sin ninguna duda, para que no haya actitudes excluyentes, para que trabajen a favor de esta igualdad y también parte de ellos es la solución de esta situación, ¿no? Cuando nos consideran, cuando nos tienen en cuenta, cuando nos valoran, y yo creo que eso es una labor que, Jorge, quiero agradeceros desde aquí, en un mundo que inicialmente es exclusivamente casi masculino. Lo veíamos en la foto, ¿no? Yo siempre te lo digo, hoy la foto era yo con 5 hombres. Pues sé que estáis trabajando mucho para que esto se corrija, para que esto no sea así, por lo tanto quiero felicitaros. ¿Cuál es el camino? Pues yo creo que el camino para seguir mejorando parte de la base, ¿no? No voy a descubrir la pólvora si digo que se trata de acudir a las raíces, a la base y a la educación. Yo creo que es lo más importante. En las edades más tempranas es donde debemos inculcar a nuestros niños que todos somos iguales, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades para que crezcan con esa visión, lo perciban con claridad y lo tengan interiorizado. La igualdad en todos los aspectos. Yo creo que el vídeo de Paula Stones era muy acertado y todas nos tuvimos que sentir identificadas en alguna cosa. Yo lo del bolsillo me parece básico. Tuve que dejar el teléfono ahí porque no me cabe en el bolsillo. O sea que en todas esas cosas yo creo que es en las que debemos de insistir y sobre todo desde las edades más tempranas. Aquí el gobierno gallego desde luego apuesta decididamente por incorporar esa perspectiva de género en todas sus políticas. Hemos sido pioneros en muchas de las leyes y de las medidas que hemos adoptado y lo queremos seguir haciendo. Y en esa línea es muy importante ese nuevo plan que tenemos coeducativo a través de los centros escolares, porque creo que es la base. Creo que crecer en igualdad va a hacer que cuando nuestros pequeños lleguen a tener que tomar decisiones, ni se les pase por la imaginación pensar si es un hombre o una mujer el que dirige su empresa. Y por lo tanto, que ayudemos a romper esos roles de género que lamentablemente todavía siguen existiendo. También el plan Emplea Mujer creo que es muy importante, un plan que tiene la Xunta de Galicia con apoyos que se suma pues precisamente a eso, ¿no? A incorporar a la mujer al trabajo en las mismas circunstancias que los hombres, que tengan las mismas posibilidades formativas, y en eso estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es fundamental. Ojalá no tuviésemos que celebrar estos foros de la igualdad porque todo esto estuviese ya normalizado y tuviésemos todas ese techo de cristal absolutamente roto. Pero estamos hoy aquí para mejorar, para que nos deis ideas también a las instituciones públicas para saber cómo tenemos que hacer las cosas. Por lo tanto, yo creo que hoy lo importante son esas grandes mujeres que se van a sentar en estos 4 asientos que hay aquí para debatir y para sacar unas conclusiones que nos van a ayudar, sin ninguna duda, a invertir mejor los recursos públicos en conseguir una igualdad absolutamente plena. Por lo tanto, no voy a enrollar más porque hoy a las que tenemos que escuchar es a las que se sientan ahí. Gracias por hacer esto, Jorge, de nuevo, y esperemos que las conclusiones que sacamos nos ayuden a que el día de mañana nuestras hijas y nuestros hijos no tengan que pensar en pelear, en seguir peleando por tener las mismas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo. Señoras y señores, comenzamos el rock and roll, mesa inicial. Tecnología en femenino. Saben que nuestra comunidad ha ampliado la formación y la inserción laboral en el mundo de la ingeniería, de la ciencia, de las matemáticas, de la tecnología, las STEM. Galicia es, de hecho, una de las 3 primeras comunidades que más se está haciendo por las STEM, que más está contratando a especialistas en tecnología, pero solo hay un 12% de las estudiantes que cursan estas carreras. Hay otra opción que es el emprendimiento en el mundo de la tecnología, pero eso conlleva muchísimos problemas, la desigualdad, la financiación, los proyectos que no acaban en realidad. De todo eso hablamos en los próximos minutos.
en una mesa que modera Patricia Fernández Liz, que es la directora de área de la Axencia Galega de Innovación. Adelante, Patricia, pueden aplaudir. Nos acompañan aquí en la sede de la SEP Ana Bernabeu, que es la directora de investigación de la Universidad de Vigo y presidenta de la Comisión de Igualdad del Centro de Investigaciones Marinas. También nos acompaña presencialmente Ana María Paul Tomillo, que es la directora de innovación del clúster de la automoción en Galicia. Y tenemos, atención, desde California, allí es la 1:30 de la mañana. Tenemos que agradecerle muchísimo porque antes de irse a dormir, nuestra invitada va a estar presente en este foro. Ella es Mar González Franco, investigadora en el mundo de la realidad virtual de Google. Nos acompañará a través de la pantalla. Patricia, todo para ti. Pues muchas gracias, lo primero, a la Confederación de Empresarios de Pontevedra por contar con la Axencia Galega de Innovación. Es un placer moderar esta mesa de mujeres, pero siempre, por supuesto, de cara a la igualdad. Y me gustaría comenzar comentándoos, ¿no?, que yo en mi labor en la Axencia pues también es una labor de romper barreras, ¿no? Nosotros tenemos un reto que es trasladar qué es la innovación, que no es fácil definir, creedme, igual que la igualdad. Y además de romperla frente a los estereotipos que genera pues, la tecnología, la ciencia, ¿no? Y yo que además trabajo mucho con la parte empresarial y sobre todo con las pymes. Ya si conjugamos innovación y tecnología con igualdad, yo creo que nos juntamos con dos grandes bolas que efectivamente tienen barreras, tienen a veces estereotipos, pero que por supuesto que una vez que los entendemos y entendemos que jugando y trabajando todos en equipo vamos a lograr siempre mayores éxitos, ¿no? En relación un poco a la introducción, ¿no?, y también un poco al mensaje que traslada el presidente de la COE, efectivamente las mujeres tenemos mayoría tanto en estudios superiores como en producción científica, ¿no?, por ese mundo que os digo de ciencia e innovación. Sin embargo, esto es como un embudo. Cuando vamos a carreras STEM nos diluimos, nos vamos a otro tipo de especialidades. Cuando trasladamos nuestra visión profesional nos volvemos a diluir, no tenemos presencia prácticamente a nivel de dirección de empresas, alrededor de un 30%, y ya si hablamos de pymes, pues esa cifra es todavía la mitad, un 15%. Eso se tiene que cambiar, no se cambia para un día, todos somos conscientes. También es una cuestión de tiempo y de cultura, como la cultura de la innovación. Así que en esta mesa me gustaría trasladar y compartir con las ponentes esa visión, ¿no?, de cómo podemos romper barreras, cuáles son las que tenemos y cómo va a ser nuestra visión de futuro. Sí que me gustaría comprobar antes de nada si tenemos a Mar González conectada, por comprobarlo simplemente. Estoy conectada, ¿Estás? Estoy aquí. Ah, vale, me estás tienen con sonido. detrás vuestro. Perfecto, pues encantada, Mar, que no nos conocíamos. Bueno, como comentábamos, ¿no?, nos acompañan en esta mesa Ana Bernabeu. Ella es oceanógrafa, pero además es catedrática de estratigrafía, lo he dicho bien, en la Universidad de Vigo. Y como decíamos, pues desde 2021 además preside la Comisión de Igualdad del Centro de Investigaciones Marinas. Ana, no sé si nos quieres contar un poco de tu trayectoria profesional. Bueno, básicamente es una carrera científica típica. Empecé con mi doctorado, luego hice el doctorado en la Universidad de Cantabria, luego me incorporé a la Universidad de Vigo como docente. Y bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, ya veréis, luego os traigo ahí unos pocos datos de cómo es la carrera científica en España y en Europa. Bueno, pues en los últimos años me he incorporado más a la parte de gestión, abandoné un poquito la investigación para apoyar la gestión en la universidad, donde soy ahora, como os decían anteriormente, directora de área de investigación. Y bueno, uno de los puestos que más orgullo me produce y que más satisfacción me genera es precisamente el de presidenta de la Comisión de Igualdad del Centro de Investigaciones Marinas, ¿no? Porque, bueno, como veremos luego, aunque la universidad es un organismo de mentes abiertas, progresista, pues todavía toda esa parte de igualdad de género nos queda mucho por hacer. Entonces, bueno, desde esa posición espero poder impulsar un poco esa mejora en la universidad. Muchas gracias, Ana. Y tenemos a Ana Paul, es ingeniera eléctrica y máster en Ingeniería y Gestión de Automoción. Además, es directora desde 2009 de Innovación Tecnológica de CETAG. Cuéntanos un poco también tu trayectoria, Ana. Bueno, buenos días a todos y agradecer enormemente, ¿no?, a la CEP la invitación y la iniciativa,
porque cualquier aportación en estos momentos es, desde luego, positiva, ¿no? Y ver también que hay tanto público, hombres y mujeres, es de valorar, ¿no? Bueno, yo en mi caso estudié Ingeniería Industrial, especialidad electrónica y automática, que ahora sabéis que está muy de moda, y estuve muy orientada desde el inicio, ¿no? Al acabar la carrera, incluso antes de acabar, muy orientada hacia el mundo de la automoción, que también es un mundo mayoritariamente masculino, no un sector tradicional. Y bueno, toda mi trayectoria profesional ha estado ligada al ámbito de automoción y dentro de eso a la I+D, ¿no? La parte más tecnológica. Yo estuve trabajando 7 años en una multinacional, en Grupo Volkswagen, en el centro técnico de Martorell, en SEAT, ¿no? Con diferentes funciones. Fue una época muy interesante y sobre todo yo quería destacar un año en Alemania en el grupo de investigación electrónica, que yo fui la primera mujer que entró a formar parte del equipo en Wolfsburg, del equipo de este departamento de electrónica, y fue una experiencia también, yo creo, ahí sí que tuve muchas anécdotas para contar, ¿no? De cómo ese trato y esa reticencia, yo no sabía si era porque yo era española o porque mi alemán a lo mejor no era muy bueno o porque, como yo creo concluí finalmente, porque había dificultad en mis colegas de allí de Volkswagen en tratar temas técnicos con las mujeres. Tengo que decir que eso fue hace más de 20 años, más o menos 20 años, y creo que la situación ha cambiado bastante, ¿no? Pero fue algo que me chocó, ¿no? No me pasaba con los colegas en España, ¿no? Y desde el año 2005, pues bueno, me mudé aquí a Galicia, estoy encantada y trabajando en un centro tecnológico que tiene orientada también su actividad a la I+D, ¿no? En el mundo de la automoción. Somos 1000 personas, con lo cual es un reto continuo el irnos un poco adaptando a un poco esas necesidades tecnológicas que tiene el sector, y también es un reto continuo el intentar corregir esos desequilibrios, ¿no? en la entrada de ingenieras, de ingenieros, que es nuestra composición mayoritaria. Bueno, buscar que ese desequilibrio sea el menor posible, porque es inevitable. Y desde entonces hasta ahora, pues bueno, estoy con esas funciones de la Dirección de Innovación en ZTAC. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Y Mar es doctora en realidad virtual inmersiva, algo totalmente de moda. Ha pasado por varias grandes empresas, entre ellas Airbus y Microsoft, pero ahora está en Google. Mar, si quieres, nos cuentas un poco tu experiencia. Ahora ya te vemos, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y por las otras panelistas a adaptarse a que yo esté en digital. Yo creo que mi trayectoria es una trayectoria que, mirando hacia atrás, sobre todo es incremental. Yo creo que esto todo el mundo tiene un poco acceso a saber siempre, oye, la siguiente oportunidad, ¿no? Ir tomándola. Yo siempre animo a la gente a ir abriendo puertas en vez de cerrando. Esto a veces te lleva a sitios muy lejanos. Tiene otro problema también, que muchas veces te encuentras muy solo, ¿no? Cuando tú estás creando esta trayectoria. Por ejemplo, justo hablábamos de una persona que se va a Alemania por su cuenta, a un sitio lleno de hombres alemanes. En mi caso, pues esto me ha llevado a China, me ha llevado a estar sola en Londres casi 2 años. Entonces, esa parte muchas veces no se ve, pero es un tipo de inversión que es a largo, ¿no? Hay un modelo de pensamiento y general de comportamiento que se llama hyperbolic discounting, ¿no? Y este experimento que se hace a veces del donut con un niño y le dicen, si esperas te daremos 2. Y entonces, ¿cuántos de los niños se comen el donut y cuántos esperan para comer 2 donuts, ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento en la vida es lo que un poco te lleva, yo creo que más adelante, o sea, el apostar por el big prize. Yo creo que eso es lo que más animo a la gente, que no tengan miedo del big prize. No hace falta, o sea, nadie va a ganar el premio Nobel de entrada, ¿sabes? Es que esto tampoco es como sucede. Entonces yo creo que es más decir a la gente, no, tú empieza, por ejemplo, en tu universidad haciendo en un departamento.
luego mira quién en otro sitio es el líder de ese tema. Entonces, poco a poco vas yendo a sitios, buscando becas, que las hay, aunque es un poco un mundo muy burocrático, las becas, pero consigues llegar a muchos sitios. Entonces, sería un poco como explicaría mi trayectoria. Pues muchas gracias, Mar. Pues empezamos, si os parece, con la primera pregunta. Y ya, como sabemos que tienes ganas a lo mejor de irte a dormir, vamos a hablar contigo, Mar. Bueno, yo me acabo de despertar. A despertar, perdón. Sí. Como en tu vida profesional, ¿no? ¿Qué dificultades has encontrado, barreras vinculadas, en este caso, por ser mujer, ¿no? Yo creo que es más que nada que no está preparado igual tanto el terreno, ¿no? Entonces tú llegas y pues hay cosas como la primera conversación en una reunión puede ser de fútbol y igual a ti no te interesa, pero no es una cosa que solo afecte a las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que el tema de ser inclusivo es inclusivo pues de hablar de cosas que no sean realmente preguntar por el fin de semana en vez de hablar del fútbol, ¿sabes? O sea, cosas que son mucho más fáciles de añadir gente, especialmente en lugares donde hay gente de muchísima diversidad demográfica, pues como en Estados Unidos esto se aplica muchísimo. Entonces, hay ciertos sitios donde esto ocurre por defecto. Por ejemplo, tú no presupones que la gente celebra Navidades aquí. O sea, una serie de cosas que hacen un entorno mucho más inclusivo. En España es difícil porque el fútbol es el rey. Si no te gusta el fútbol, ¿qué haces, no? Y en general yo creo que esto, el tener una sociedad que todavía no es tan diversa, reduce las posibilidades de mucha gente sentirse cómodo, sentirse como parte del grupo. Entonces, en sociología, ¿no? El in-group y out-group es muy importante y esto es lo que ocurre, que yo creo que previene que haya gente que se sienta parte del grupo. Entonces, cualquier persona que quiera que cambie esto tiene que hacer que las mujeres se sientan parte del grupo. En tu caso, Ana, ¿no? Que comentabas esa experiencia en Alemania, no sé si has sido la única que has encontrado más dificultades, ¿no? Donde sentí más diferencia es en Alemania, por eso tengo un poco ese recuerdo que también comentabais antes, ¿no? Allí las mujeres que se movían por allí eran secretarias de los departamentos y a mí eso me impactó, porque en los equipos que teníamos en el centro técnico de SEAT había más ingenieras y cuando te encontrabas con algún colega asumía por defecto que eras ingeniera, no asumía por defecto que estabas con otra función, ¿no? Era algo diferente. Pero yo tengo que decir que en general, y un poco por los trabajos que yo he tenido y el entorno que he tenido, yo no puedo decir o no siento que haya tenido muchas barreras para dedicarme un poco al tema, digamos, tecnológico. Sí que es verdad que cuando empecé a trabajar, ya antes de acabar la carrera, yo seguía la primera división de fútbol, un poco al hilo de lo que decía Mar, porque sí que veía que era una manera también de integrarte más con los compañeros, que claro, la mayoría eran chicos, eran compañeros de carrera, éramos pocas. Pero más allá de esos detalles y de anécdotas, pues no sé, siendo estudiante, en uno de los últimos años de carrera, ¿no? Hicimos una visita a una central térmica y yo me acuerdo, me parece que era un responsable de mantenimiento que nos hizo la visita guiada, llegamos a una zona que había que subir por una escalera de estas exteriores, nos miró al grupito de chicas que íbamos y dice, bueno, vosotras podéis esperar aquí, que es peligroso. Y claro, los chicos se reían, ¿no? Y nosotros subimos las primeras diciendo, no nos vamos a quedar aquí. Que yo creo que esas cosas ya no pasan, ya estamos hablando hace muchos años, pero son anécdotas más que realmente barreras, ¿no? Yo creo que las barreras a lo mejor son más sutiles y vienen más hacia el final de la carrera, ya cuando hablamos de progresión, de hacer carrera, de alcanzar determinadas posiciones, a lo mejor ahí sí que están un poco esas barreras más sutiles que no es que no se puedan superar, pero a las mujeres nos cuesta más. La resistencia que tienes que vencer es mayor que la resistencia que tienen que vencer los digamos, compañeros con el mismo nivel de capacitación, de méritos, de ambición, ¿por qué no? Yo creo más difícil para las mujeres. Sí. En tu caso, Ana. Bueno, yo si me permites, que antes un poco con los nervios del directo no agradecí la invitación, no a mi persona, sino a la universidad, el poder estar aquí en un foro tan
tan importante, yo creo, hoy en día. Y bueno, respecto a la pregunta que me hacías, me pasa un poco como a Ana. Nunca fui consciente al principio de tener ninguna barrera. Yo siempre fui bastante... Bueno, lo de la igualdad se empezó a oír hace relativamente poco, ¿no? Lo de la igualdad de género. Entonces yo me sentía igual que todo el mundo y las cosas que me pasaban las interpretaba como cosas anecdóticas que hasta me hacían gracia, ¿no? Pues, por ejemplo, mi padre algún día me decía que, bueno, me pagaba una carrera porque tenía que ser una ama de casa instruida, ¿no? Y yo no entendía, ¿no? Me parecía, digo, mira, mi padre, qué gracioso, ¿no? Porque yo era ambiciosa y yo quería tener una carrera profesional. Entonces, bueno, nunca lo vi como barreras porque ya te digo que no lo podía ni entender casi, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con Ana que esas barreras van apareciendo un poco más adelante cuando entras en tu carrera profesional e intentas progresar y no son barreras, sobre todo en los últimos años, que está tan mal visto, ¿no? Lo de, bueno, ser machista o el menospreciar a las mujeres está muy mal visto. Entonces ya hay una cierta contención. Entonces yo creo que las barreras son más sutiles, estoy muy de acuerdo contigo, son más civilinas, yo creo. Tampoco creo que sean intencionadas, ¿no? Es un poco cultural. Y lo comentaba alguna de las ponentes antes, yo creo que es una cuestión de educación desde muy pequeños, que nos van inculcando algunas ideas en la cabeza. Yo misma a veces cuando educo a mis hijas les digo cosas que yo misma tengo que rebobinar porque digo, aquí algo falla, ¿no? Y muchas veces nos hace dudar, también lo decía, yo creo que Paula Stone lo comentaba en su ponencia, que muchas veces cuando pasan esas pequeñas barreras, esos pequeños micromachismos, lo que piensas es que eres tú. Es bueno, yo no doy la talla, me equivoqué, ¿no? Pero alguna vez hablando con una compañera de profesión me comentaba, estoy harta de ir a reuniones, ¿no? Con hombres y mujeres, y cuando tú aportas tu idea o tu contribución, todo el mundo te escucha porque es por educación y, bueno, te escuchan, pero cuando acabas de hablar, la reunión sigue como si nada hubiese pasado, ¿no? Como si no hubieses aportado ninguna idea. Y entonces dices tú, bueno, no sé, parece que seas invisible a veces. Y posteriormente algún compañero retoma tu idea y la vuelve a lanzar en la reunión y entonces es muy valorada, ¿no? Entonces, eso hasta que yo hablé con esta compañera y me dijo que le pasaba lo mismo, pensaba que era yo. Digo, yo no doy la talla, estoy en estas reuniones y realmente, pues luego me enteré que eso tenía un nombre, ¿no? El síndrome del impostor. Y bueno, ese tipo de cosas sí que nos las encontramos muy a menudo y yo creo que seguimos encontrándola. Yo antes me enfadaba muchísimo con estas cosas, ahora creo que realmente es una cosa cultural. No es que los hombres sean especialmente, tengan una inquina especial contra las mujeres, sino que simplemente no nos consideran, ¿no? Yo creo también que hay una forma de hacer las cosas que ha sido siempre dirigida por los hombres, que han estado en los organismos de toma de decisiones, y entonces dirigen las cosas y orientan las cosas y plantean criterios masculinos a los que nosotros no nos adaptamos, nosotras no nos adaptamos. Entonces, nosotros hacemos las cosas igual de bien y a veces mejor que los hombres, pero las hacemos distinto y no encajamos en la forma normal de hacer las cosas que tiene la sociedad. Entonces, siempre estamos un poco desenfocadas, ¿no? Cuando actuamos. Y yo creo que esa es un poco la parte más importante. La cultura, ¿no? A veces no no son barreras como tales, es que son temas culturales y eso lleva su tiempo. Cómo entonces, hacer. las contribuciones, ¿no? Yo creo que luego hablaremos de un tema, ¿no? De esa visibilidad, ¿no? Pero antaño tampoco había esa representación de mujeres, ¿no? Pero todas hemos ido avanzando y subiendo ciertos escalones, ¿no? Bueno, todo lo que contribuyamos de este foro, ¿no? Pues todo va ayudando a romper esas culturas y esas barreras, ¿no? Que hay que cambiar. Ana, vosotros trabajáis en proyectos de I+D+I, muchos de ellos además financiados a través de la Comisión Europea, que tiene políticas muy específicas además para fomentar esa igualdad. ¿Nos puedes contar algunos de esos proyectos en los que estáis ahora mismo para favorecer esa visibilidad e igualdad de las mujeres? Sí, bueno, es verdad que en la Comisión Europea, ya desde en el programa marco de I+D, ¿no? Que es el que financia proyectos colaborativos de investigación y de innovación, ya es obligatorio desde hace, no me acuerdo desde qué número de programa marco, ya es obligatorio considerar aspectos de género. Pero es verdad que a veces eso se considera de manera un poquito superficial. Yo ahora recuerdo, bueno, ahora comento un poco del proyecto, pero recuerdo una anécdota, ¿no? Yo soy revisora de proyectos europeos y evaluadora de proyectos europeos, de estas bases de datos un poco de expertos externos que tiene la Comisión.
y hay una manera de medir el presupuesto de los proyectos que es, antes se decía man-month, hombres-mes, ahora se dice persona-mes. Pues yo recuerdo en una reunión donde todos los representantes de las actividades del proyecto, la verdad es que eran todo hombres, eran sobre todo austríacos, alemanes. Va a parecer que tengo manía con Alemania, pero bueno, que eran de países muy del centro, norte de Europa y decían, sí, hemos respetado la igualdad de género. Digo, muy bien, digo, pero todos los documentos que nos habéis enviado, y ellos al explicarlo insistían en man-month, y yo ya me cabré, digo, mira, no habéis respetado nada que tenga que ver con gestión de género y además dejad de decir man-month porque no es así, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que hay otros proyectos que son directamente para poner en marcha acciones encaminadas a mejorar ese balance de género. Y estamos en un proyecto, la verdad es que yo estoy muy orgullosa de que fuera un proyecto aprobado, porque lo intentamos 3 veces y salió a la tercera. Es un proyecto que se llama Mind the Gap. GAP es un poco el acrónimo de Planes de Igualdad de Género, no en inglés. Es un proyecto que estamos llevando a cabo con 6 universidades técnicas, la mayoría del resto de Europa. De hecho, el proyecto está coordinado por la Universidad de Turín. CETAC es el único organismo, digamos, de investigación privado, somos centro tecnológico privado y en un sector, además, muy particular, como decía yo antes, de automoción. Entonces, somos un poquito exóticos en ese grupo, pero es muy interesante porque el objetivo es estudiar, investigar, analizar y proponer medidas muy encaminadas a cómo es específicamente o cómo mitigar esa desigualdad de género dentro de organismos de investigación y dentro de grupos de investigación o dentro de organismos como CETAC, ¿no? Y ahí se trabaja un poco en diferentes niveles, ¿no? Se trabaja primero en analizar bien esos sesgos, que también se mencionaba antes, ¿no? Hay unos sesgos ahí de los que a veces no somos conscientes y que tienen que ponerse encima de la mesa, ¿no? Tienen que hacer reflexionar a todos los niveles, ¿no? De los organismos. Se trabaja también en qué tipo de herramientas puede haber dentro de estas organizaciones para que no se lastre la carrera de las mujeres, ¿no? Para acceder a esos puestos de toma de decisión, ¿no? Se lastre bien por factores externos o por factores a veces internos, ¿no? De que las mujeres ya un poco, por los motivos que sea, se van autoexcluyendo, ¿no? Por ese contexto que hay. Se trabaja también, hay otra de las líneas, en ver cómo aplicar la perspectiva de género en los propios proyectos de investigación, ¿no? Yo me quedé con también la anécdota que comentaba Paula Stone al principio de los jeans, ¿no? De los vaqueros. Muchos de los diseños que se hacen y muchos de los proyectos de investigación que hacemos los tecnólogos, los investigadores, lamentablemente no tienen en cuenta el 50% de la población y que por mucho hay particularidades, ¿no? Que se tienen que considerar en el diseño de los productos, de las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, eso también es otra de las líneas que se está abordando en este proyecto. Es un proyecto que empezó el año pasado hasta el 2025, o sea, son proyectos que tienen una duración importante. Tiene mucho de sensibilización interna en las organizaciones, de cruzar también información y bueno, a ver en 2025 si realmente hemos dado con la clave de algunas medidas, algunas herramientas que sí que ayuden, ¿no? a balancear un poco mejor esos aspectos, en este caso en organismos que trabajan con tecnología y con investigación, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que trabajemos en esa visión y esos ejemplos en productos y servicios, ¿no? También para más inclusivos. Mar, en tu caso que has estado y estás cambiando además hacia empresas internacionales, ¿qué medidas identificas, ¿no? Claramente que se implementan ahora o que hacia dónde va ese camino de esa igualdad en estas compañías internacionales? Y de hecho, estaba tomando notas porque sí creo que cosas que se comentan, ¿no? Al final los que estamos en esta mesa hemos sobrevivido a estas pequeñas complicaciones que hemos ido teniendo hasta el punto que pensamos que no ha habido tales complicaciones. Sin embargo, somos supervivientes del survival bias, ¿no? Este ejemplo muy claro que hacían de un avión de la Segunda Guerra Mundial que había tenido, había sido tiroteado en estas partes, son las que tenemos que reforzar y precisamente es las partes que que los aviones no vienen, ¿sabes? Es donde realmente si te dan ahí cae el avión, ¿no?
y es lo que hay que reforzar. Entonces, el problema de nadar contracorriente es que es más como un maratón, ¿no? Y al final te cansa. Y al final es justo cuando es ese último kilómetro de llegar arriba. Y parece además como que no tengas tu capacidad como individuo, que sea una cosa colectiva, que no puedes solucionar como individuo. Bueno, la buena noticia que tengo es que hay cosas que se puede hacer como individuo. Y de hecho hay una mujer que tiene un TED Talk buenísimo, Carla Harris, que ya es vicepresidente de Morgan Stanley, es negra, o sea que llegar ahí llegas con mucha intención. Y habla de cómo todas las decisiones importantes de tu vida se toman sin estar tú en la mesa. Por ejemplo, aquí tenemos una profesora, una directora de un centro de investigación. Sus puestos han sido decididos por terceras personas. Sus promociones han sido decididas por terceras personas, ¿no? Entonces, la idea es encontrar quién de esa sala va a hablar en tu nombre, ¿sabes? Va a decidir por ti. Y al final es como un mercado. ¿Y tú qué tienes que ofrecer a cambio, ¿no? O sea, quien crea que es demasiado bueno para no necesitar un sponsor no ha entendido cómo funciona el mundo. Para hombres y para mujeres. Lo que pasa es que los hombres lo entienden muy rápido y enseguida tienen sponsors que incluso son generacionales. Un amigo de su abuelo. O sea, cosas que en el caso de mujeres no existen. Entonces, las mujeres lo que pueden hacer y lo que hacen es gente muy competente. Bueno, a veces te encuentras que no, pero normalmente que sí. Y que encuentra qué problema puedo solucionar para esta persona para que cuando llegue el momento hable sobre mi promoción o no. Y al final es un mercado, ¿no? Un marketplace con un currency, con un tipo de divisa que tú juegas, que es una divisa reputacional. Al final una persona va a poner la mano encima de la mesa, encima del fuego por ti o no, ¿no? Entonces, bueno, también es difícil saber si lo van a hacer o no, escoger la persona adecuada o las personas adecuadas. Y para mí el punto perfecto es que esta persona además sea tu jefe o, ¿sabes?, alguien con quien tu día a día se relaciona. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a tener los proyectos buenos. Nunca vas a tener aprobado que te dejen hacer cierta cosa que tiene más impacto. Pero normalmente también tiene más riesgo. Entonces, bueno, estos son un poco cosas que yo creo que puedes hacer como individuo, o sea, que no es todo los dioses decidirán. No, hay ciertas cosas que uno puede ser intencional. Uno de los problemas que veo, y es interesante porque estamos hablando del 50%, el 50% no cambia la mentalidad. La mentalidad que comentaba del padre diciendo, yo te pago para que seas una ama de casa que piense bien, eso no es una mentalidad que se cambia solo con el 50%, ¿no? O sea, la representación. El caso claro, por ejemplo, aquí, pues minorías asiáticas, chinos y indios en Estados Unidos que están muy representados para ser tal minoría dentro de las empresas tecnológicas y, sin embargo, siguen sufriendo muchos problemas relacionados con su crecimiento y vallas que tiene el sistema, ¿no? Entonces, ¿solucionas solo introduciendo mujeres? No, por eso es tan importante los aliados, especialmente porque todavía muchos de los sitios de decisiones solo tienen hombres. Entonces, es importante encontrar cómo vas a conseguir el espacio para poder tener una serie de sponsors. Y el sponsor también es una persona que no es solo cuando tú estás en la mesa, es cuando ellos están en una reunión y ocurre algo interesante y dicen, pues mira, Mar podría ayudar con esto.
¿no? Entonces, te ponen en contacto con el nivel de exposición que tú necesitas para una promoción. Es decir, ya cuando vas a llegar a un nivel de director, tienes que haber tenido exposición a vicepresidentes, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa que no ocurre si no hay alguien que dice, mira, ¿por qué no hablas con tal? Entonces te ofrecen dar una presentación o ese tipo de cosas. En el mundo de la ciencia, que yo me dedico, ocurre una colisión con otro lado, porque en el mundo de negocios con eso y con tener un buen track de ventas, o sea, no puede venir sin contenido totalmente. Al final, esa reputación que están dando es a cambio de, pues yo soy parte de este proyecto estelar, ¿no? La estrella que florece. Y en ciencia es difícil porque al final no todo el mundo gana el premio Nobel ni el premio Turing, entonces tienes que un poco a ciegas ver qué proyectos pueden tener ese impacto en la sociedad que realmente van a convertirte en una divisa. Y luego ser muy estratégico con quien intercambias la divisa. Siempre pueden ocurrir fallos, pero bueno, y esto ocurre por muy bueno que seas. Hay un profesor de MIT que además colgó un thread muy interesante en Twitter explicando por qué no consiguió tenure. Una persona que ha publicado en Science, en Nature, en todo, ¿no? Y era por eso, porque no tenía quien le representara en la sala. ¿Quién gana si tú ganas, no? Bueno, yo creo que muy acertadas nuestras reflexiones, ¿no? Porque al final somos todos partes de un todo, ¿no? Es imposible que ni una sola ni solo las mujeres consigamos cambiar, sino que lo que comentábamos también al inicio, ¿no? Es un trabajo en equipo de hombres y mujeres y todas las visiones y toda la transversalidad que podemos tener en este contexto, ¿no? Quería lanzaros una pregunta al público y esta es de las difíciles, porque si os pidiera que encontráis en vuestra cabeza una referente mujer, pero en el ámbito de ciencia y tecnología, que esa es la complejidad, ¿cuántos levantáis la mano y decís que sois capaces de identificar rápidamente una mujer referente tecnológica? Manos arriba. Madre mía, no voy a dar el porcentaje, Mar, no sé si lo has visto. 4 manos de toda la sala. Ahí es un poco la reflexión, ¿no? Esa dificultad. Mujeres sí que somos capaces de encontrar, influencers, las que queramos. Cuando nos vamos a ciencia y tecnología, tenemos que pensarlo un poquito más, ¿no? En dirección ahora ya parece que tenemos más visibilidad. Entonces, queríamos abordar un poco ese ámbito, ¿no? Contigo, Ana. ¿Es la invisibilidad de las mujeres tecnológicas algo que puede contribuir o es un factor clave en toda esta problemática que estamos hablando? ¿Cómo lo abordáis también desde la comisión que presides o desde tu visión, desde la comunidad científica? Bueno, en realidad yo creo que no solo en el ámbito tecnológico, ¿no? Los niños tienen muy pocos referentes mujer y de hecho pues ahí por YouTube podemos ver muchos experimentos de estos que hacen con niños, ¿no? Sobre, bueno, píntame a un médico, píntame a un bombero. Realmente yo creo que hay una invisibilidad general en cuanto a referentes, mujeres. Realmente no somos visibles. Siempre hay alguien, algún hombre que se ve más. Yo creo que muchas veces somos quizá también menos agresivas. Tenemos otra forma, como decía antes, de hacer las cosas, ¿no? Faltan sponsors. Sí, nos faltan sponsors. Claro, yo estaba escuchando a Mar lo del sponsor y bueno, es una reflexión que me ha impresionado porque, como os decía antes, yo nunca vi barreras y yo siempre fui un poco, bueno, yo sola, ¿no?, contra el mundo. Y la verdad que he tenido que pelear muchísimo y trabajar muchísimo. Me ha ido muy bien, no me puedo quejar y creo que, como dice Mar, soy una excepción, ¿no? Pero hay muchas mujeres que valen tanto más que yo y se han quedado por el camino. Pero realmente sí que necesitas sponsors, necesitas crear equipo que te ayude un poco, muchas veces pues tengo que reconocer que en mi carrera he necesitado algún hombre que diga, bueno, como tú decías, Mar, pues Ana también podría hacer esto, ¿no? Porque por mí misma y por mis méritos y por mi currículum que estaba sobre la mesa, nadie daba un duro por mi contribución, ¿no? Entonces,
Yo creo que necesitamos referentes y yo creo que es muy importante, sobre todo, y probablemente falte aquí alguien que nos escuche en este foro, aunque estamos muchas instituciones, alguien de la educación primaria, ¿no? Porque ahí seguimos teniendo los mismos patrones, ¿no? Yo esta semana tuve una tutoría con un profesor de mi hija y me decía, bueno, me hizo una referencia. Sí, que yo le decía, bueno, es que mi hija es un poco lenta, estudia mucho, pero es un poco lenta. Y dice, no, no te preocupes, si los chicos también son. Que yo, ¿no? Entonces digo yo... Consuelo. Claro, bueno, se me encendieron todas las alarmas, porque eso es lo que mi hija está respirando todos los días. Entonces, yo, por ejemplo, a mi hija se le dan fenomenal las matemáticas y la física, y sin embargo no quiere ni oír hablar de las tecnológicas. Yo de vez en cuando le digo, bueno, el año que viene empieza la universidad. Pues podrías hacer una ingeniería. No quiere ni oír hablar de eso, ¿no? Lo ve una cosa completamente ajena. Y en realidad yo no entiendo muy bien por qué, hasta que oí a este profesor, claro, que es además el que le da física. Entonces, realmente durante la educación infantil y primaria se les va lanzando una lluvia de mensajes, no solo en la escuela, ¿no? En la tele también. Yo veo lo que ven mis hijas en la tele y es un horror. Entonces, no tenemos referentes y además tienen una lluvia fina durante toda su infancia y adolescencia de que ellas no pueden, de que ellas son diferentes, peores y que son pues más lentas y entonces eso es muy difícil luego de superar, ¿no? Eso es lo que parece un poco sorprendente, ¿no? En el siglo en el que estamos, ¿no? Que sigamos con mensajes de hace más de un siglo. Sí. Ani, pero los medios influyen mucho. Sí, lo decía el presidente de la COE, ¿no? Estamos en el siglo XXI, hemos hecho avances para la humanidad esplendorosos y maravillosos que han mejorado mucho nuestra vida y, sin embargo, seguimos hablando de igualdad. O sea, tenemos que tener este foro que yo creo que es importantísimo en el siglo XXI, ¿no? Me parece dramático. Bueno, por abordar y ir cerrando ya esta primera mesa, un tema que además está muy candente en todos los sectores y que es un reto a presente y futuro, ¿no? Que es la retención del talento. La retención de talento, ¿no? Y además, bueno, además es un problema internacional, Mar, que en las tecnológicas además se sufre intensamente. Pues yo lo comentaba ayer con Ana Pablo en otro foro, ¿no? Que es en todos los sectores, en todos los niveles, la fuga de talento o la movilidad del talento, cómo nos afecta. Desde el punto de vista de igualdad de cara a las mujeres, ¿cuál es vuestra opinión y qué podemos hacer para que ese problema pueda ser la oportunidad de las mujeres, ¿no? La reflexión es un poco en el sentido de si mucho talento se va a mover o se va a ir, en este caso pues en Galicia, ¿no? Pueden haber oportunidades para que las mujeres nos posicionemos en aquellos puestos donde anteriormente habría pues, un candidato, pues, en este caso masculino, ¿no? O la competencia sería mayor. Ahora se supone que hay menos competencia y puede suponer una oportunidad más que un problema desde el punto de vista de los candidatos, ¿no? Y para las organizaciones, ya sean privadas, públicas, empresas o de otro tipo, es también una oportunidad para subir esas tasas de igualdad, ¿no? Que no haya un 10%, un 20% de mujeres, sino cubrir más ese porcentaje de mujeres. Mar, ¿te parece? Empezamos contigo. Sí. Bueno, movilidad para mí es una cosa que está claro que no habría movilidad si no hubiera nivel. ¿Vale? O sea, aquí no hubiéramos tenido un trabajo en Alemania en el cual competías contra alemanes. Además, aquí quiero hablar un poco del complejo de inferioridad que muchas veces se ve en España contra el centro de Europa. Perdona, pero mucho que desear ese centro de Europa, según cómo. Movilidad es interesante porque abre oportunidades diferentes, ¿vale? Yo lo veo. Mi capacidad para ayudar a España desde aquí es probablemente superior a si estuviera en España. Y eso solo va a crecer, ¿vale? Es un caballo al cual tú estás apostando. Ocurre... Y lo veo, por ejemplo, pues sedes que se abren en sitios y miras, ¿quién está abriendo esta sede? ¿No? O sea, ¿quién es el vicepresidente que ha decidido? Y entonces ves pues, que es un español y el que abre en Francia es un francés, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco como para el mundo tecnológico en concreto, esto es Roma, ¿vale? Del Imperio Romano, pues hay que tener senadores en el Coliseo. Por otro lado, el
como comentábamos, ¿no? Cuando se abren oportunidades de relevo generacional, que ahora en España va a ser un gran reto, en universidades, en muchísimas profesiones, ¿no? Que hay una generación que está como a punto de jubilarse, el reto va a ser cómo abrir las oportunidades a aquellas personas que han estado un postdoctorado en MIT, otro en Riken, otro... ¿Sabes? O sea, cómo esta gente va a poder acceder a estas posiciones y cómo también tienes la justicia con las personas que llevan todo este tiempo en el mismo departamento, pero que no han ido a ningún sitio, entonces su prestigio igual es inferior. Entonces, típicamente uno de los problemas que ha habido en la Universidad Española es que el del departamento iba por delante porque llevaba esperando el asiento ese un montón de tiempo. Entonces aquí yo no creo que lo uno y lo otro no sean incompatibles, pero hay que mirar cómo se consigue recuperar toda esta gente que ha estado fuera, que todavía quiere volver. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo que se llama ICUSA, que además son un montón de mujeres súper jóvenes que lo están moviendo todo y están en Harvard y están en todos estos sitios. Y estas aún quieren volver, ¿no? O sea, quiero decirte, aún no tienen la familia montada, y yo lo tengo relativamente fácil, que mi marido también es español, pero cuando tú te casas con un indio, no vas a volver a ningún sitio. Entonces, bueno, un poco eso yo creo que es una cosa que hay que cambiar o que hay que aprovechar las oportunidades que se van a abrir en el tema movilidad. Yo por eso siempre intento hacer cosas como esta, aunque sea a la 1 de la mañana, porque un poquito el generar ese puente, ¿no? Quería comentar otra cosa más que se hablaba de cómo la influencia que tiene realmente en los años formadores, que son la adolescencia, decisivos para tu vida futura, ¿no? Y creo que una de las cosas que habría que fomentar más es el cambiar esta mentalidad de que a los niños hay que educarles para que sean ganapanes y las mujeres, bueno, que hagan cosas que les gustan. Entonces, yo creo que la independencia económica es, si no más importante para la mujer, porque al final, por razones biológicas, somos las que nos va a tocar tener hijos si queremos tener hijos, una familia con los problemas que tiene España de natalidad. O sea, que las mujeres tengan independencia económica y unos trabajos buenos de ingeniero, me parece una cosa que tendría que fomentarse, vaya, muchísimo, sin ningún tipo de... Me gustaría que fuera un poco diferente la universidad. Y el formato americano en eso me gusta un poco, que tú entras sin haber decidido qué vas a hacer. O sea, tú entras y luego el major lo declaras al año siguiente. Entonces tú empiezas haciendo matemáticas y igual acabas en ingeniería porque te parece más práctico. De la misma manera que mucha gente, o sea, la relación amor-odio entre físicas y matemáticas, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pero es como unas matemáticas que luego vas a tener trabajo. Bueno, que los matemáticos van muy buscados ahora también, ¿eh? Pero entonces ese modelo más de major luego y además el modelo de minor te permite que tú puedas tener historia del arte, pero seas un ingeniero, ¿sabes? O sea, y yo creo que esa modalidad más medio humanística, medio tecnológica animaría a mucha más gente a entrar en carreras. Entonces, no sé muy bien si esto sería realmente imposible de adaptar, pero sí que es una manera de animar a que tú lo que te gusta puede ser un hobby y puedes dedicarte muchísimo tiempo de tu vida a este hobby, pero búscate algo que seas bueno, que te hagas bueno y que pague bien. Pues muchas gracias. Os doy 10 segundos para que cada uno digáis vuestro mensaje en retención de talento y el rol de la mujer y concluimos. Bueno, 10 segundos. Sí, hay muy poquito tiempo y la verdad es que están saliendo reflexiones interesantísimas
que a mí, de verdad, he tenido una vuelta al pasado. Mi madre me decía lo de la independencia económica y es como volver, Dios mío, los años, no sé, años 60, 70, cuando la mujer no tenía esa independencia. Cuéntame. Y que estemos hablando hoy en día es como volver atrás. Muy interesante. Pero bueno, yo diría, hablando de tecnología, que realmente la tecnología es un poco el futuro, ¿no? No podemos concebir ahora, todos los que estamos aquí, un buen futuro, vamos a decir, sin tecnología, ¿no? Y no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar todo ese talento que puede traer pues, la aportación de las mujeres, pues, tecnólogas, científicas, ¿por qué no emprendedoras? Que el emprendimiento también tiene ahí una asignatura pendiente, el emprendimiento femenino, ingenieras y sobre todo líderes. Yo creo que hay que ir de la mano un poco y de la colaboración de sponsors, de colegas, de jefes y jefas, que afortunadamente cada vez va a haber más, con lo cual esa labor de sponsor pues también va a estar un poco más repartida. Yo creo que hay que trabajar en fomentar que esa vocación llegue a ser una realidad y que haya una verdadera aportación de valor, que es la que podemos hacer las mujeres en el ámbito de la tecnología y del futuro. Gracias, Ana. Y nada, 10 segundos, ¿eh? 10 segundos. Bueno, yo creo que intentar consolidar la posición de las mujeres aquí pensando que los hombres están yendo al extranjero, pues es triste, ¿no? Es decir, ahora que nos dejan un hueco, entramos. No, yo creo que tenemos que entrar de pleno derecho y la forma de hacerlo es que en los órganos de decisión, en los órganos de poder, en los órganos que determinan por dónde van las cosas, tiene que haber más mujeres. Y la visión del mundo que tenemos nosotras tiene que estar también impregnando todas esas decisiones, ¿no? Para que entiendan por qué y cómo hacemos las cosas las mujeres y que vamos a llegar a resultados tan satisfactorios como se están llegando ahora. Yo creo que esa vía me parece más acertada para la retención y para la incorporación de la mujer al mercado laboral. Perfecto, pues estupendas reflexiones. Muchas gracias a las tres por acompañarnos y por ese intenso debate que hemos tenido. Esperamos que haya sido de interés para todos y, bueno, pues lo que os trasladábamos, ¿no? Que la tecnología y la ciencia es complicada, combinada con la igualdad más, pero que estamos a pasitos de conseguirlo, ¿no? Poquito a poco. Gracias a todos.